Muy buenos días. Hoy lunes reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo, habiéndose reunido la gente alrededor de Jesús, él comenzó a decir: Esta generación es una generación malvada, pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Estas palabras son bastante duras para cualquiera que la escuche, y también tenemos que darnos aludidos por ella nosotros. Porque si Jonás estuvo 3 días en el vientre de este leviatán que lo devoró, la ballena, dicen algunos, al estilo de Pinocho, como sea, son 3 días que estuvo, por así decir, sepultado en la muerte, para después anunciar una tremenda noticia para los ninivitas, que de oírla y convertirse iban a obtener grandes beneficios. Y Jesucristo también estuvo 3 días en la muerte, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Una vez me decía una niña pequeña que bastante sesuda, me decía: pero ¿cómo son 3 días? Si lo toman el viernes en la tarde, lo llevan donde Pilato el sábado en la mañana y resucita el domingo, no alcanzan a ser 3 días, son 2 días. Digo: no, pero es que es al tercer día. El primer día fue el viernes en la tarde, el segundo día fue el sábado y el tercer día fue el domingo cuando resucitó. No son 24 y 24 horas, sino que son 3 días, viernes, sábado y domingo. Al tercer día. Y ya lo vimos, Jesucristo efectivamente resucitó, y a todos los que le siguen y creen en él, el Señor les dio el poder para poder experimentar también en su propia vida la resurrección, que es lo que se supone que nosotros estamos experimentando día a día en nuestra vida. Este triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Que no lo estás experimentando. ¿Y qué esperas entonces para empezar a hacer lo que el Señor te dice para que lo puedas experimentar? Oración, ayuno, limosna. Son cosas simples que las podemos hacer haciéndonos un poquito de violencia a nosotros. Ahora, si quieres tener una relación un poco más intensa, participa activamente en la iglesia. Entra en una comunidad de crecimiento en la fe. Yo recomiendo siempre el catecumenado porque es lo más básico y lo más profundo que hoy hay en la iglesia, lo más certero, y que es precisamente para aquellas personas que reconocen que tienen una fe débil y que no son capaces de hacer lo que el Señor les dice. El catecumenado es perfecto porque el catecumenado parte desde el presupuesto que no tienes una fe adulta. Crees, como puede creer un musulmán, como puede creer un judío, como puede creer cualquier persona que crea en Dios, aunque ni siquiera se diga que es religioso o cristiano. Pero cree en Dios, un Dios prehistórico. Cree. Todo ser humano en realidad cree. Incluso los que se dicen ateos no creerán en Dios como entidad religiosa, creadora de todo, pero sí creen en su líder político, creen en su propia fuerza. Todos somos creyentes, porque el ser humano es un ser religioso. Pero los que nos decimos cristianos, tenemos que empezar a vivir en Él y a hacer las cosas que Él hace. Ya tenemos esta resurrección del Señor. Y fíjense que el Señor está hablando de la reina de Saba, esta mujer tan rica y tan sabia que vino incluso desde el oriente a ver a Salomón porque estaba asombrada de la sabiduría que el Dios de Salomón, que no era el de ella, le había dado, y vino a escucharlo porque tenía interés en conocer a ese Dios.
No sabemos si se convirtió o no se convirtió, pero sabemos que vino a escucharlo. Y los ninivitas, solamente con la predicación de un profeta, que además en principio era un cobarde, pero no le quedó otra que hacer lo que Dios le había pedido, porque el Señor se las arregló para que pudiera cumplir con la misión, les predica la conversión y les dice que si no se convierten será destruida Nínive, y como ellos sí se arrepintieron y se convirtieron de hacer las brutalidades que hacían, es que Nínive no fue destruida. Por eso el Señor dice que los ninivitas serán jueces nuestros, porque ellos creyeron en la predicación de Jonás, y a nosotros nos cuesta mucho creer en la predicación de Jesucristo, que es mucho más que Jonás, porque es el mismo Dios hecho hombre. Y el mundo está esperando con ansia la manifestación de los hijos de Dios, que somos nosotros por el bautismo, para que predicándoles la conversión, ellos puedan darse cuenta del mal camino que llevan, darse cuenta al vernos que hay un camino que le da la felicidad al hombre aquí en la tierra, en la medida en que se puede dar aquí en la tierra, que nunca va a ser perfecta, pero que puede ser enorme, pero por sobre todo que nos da la esperanza de la vida eterna, que ahí sí va a ser la perfección consumada. ¿Cómo no convertirnos entonces para llegar a predicar eso a nuestros hermanos, para que ellos también conozcan al Señor? Piénsalo. A lo que el Señor te está llamando es algo enorme, pero para eso tienes que ir preparado. No puedes andar predicando moralismos o citas bíblicas como los testigos de Jehová sin tener una experiencia real de Dios, de su amor, de su misericordia. Porque si vamos a ir a predicar a Jesucristo, no a nosotros. Su enseñanza, que es amor, perdón, misericordia y esperanza. Tenemos que vivirla nosotros primero. El que tenga oídos para oír, que oiga.